Con la pandemia, con el COVID, hubo una proliferación en lo que son videoconferencias y videollamadas, ya que estábamos totalmente encerrados, y ahí nació un nuevo concepto de webcam, y es el concepto de la webcam que va enganchada en un gimbal y que nos va a permitir hacer seguimientos de personas, objetos, etc. Aquí en el canal ya he probado dos anteriormente, una de Insta360 y otra de Osbot, y en este caso vengo a probar la Osbot Tiny 2, que es un modelo posterior que acaba de lanzar la gente de Osbot y que tiene mejoras bastante interesantes con respecto al modelo anterior. Un dispositivo que va a dar, como veréis, mucha polivalencia a nuestras videollamadas y reuniones online y que nos va a permitir, por ejemplo, como en mi caso, poder dar charlas y cursos también online de una forma espectacular. Así que nada, si queréis saber cómo es esta nueva Osbot Tiny 2, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de esta Osbot Tiny 2, como siempre os voy a comentar cuáles son sus principales especificaciones técnicas y características que la hacen una cámara muy interesante, una cámara muy pro para nuestras videollamadas, nuestras clases online, etc. En este caso la cámara Osbot Tiny 2 es un producto más pequeño que la versión anterior, unas dimensiones mucho más reducidas, pero una calidad muy buena. Fijaos que está construida de metal en lo que es la parte de arriba, lo que es la parte de gimbal, luego una base muy robusta y como veréis más adelante el funcionamiento es súper suave y muy fluido. En la parte frontal de la base nos vamos a encontrar dos micrófonos que van a hacer que el audio sea estupendo. Lo he probado en clase y es una auténtica pasada como suena. Luego en la parte trasera tenemos un puerto USB tipo C que va a permitir conectarla directamente a nuestro ordenador, televisión, etcétera. En la base del gimbal también tiene una luz LED que va a indicar, por ejemplo, cuando hagamos un gesto, que la cámara ha leído ese gesto que hemos hecho con las manos para realizar la tarea correspondiente. La base es como de goma y tiene una rosca estándar que nos va a permitir colocarla en un trípode, como veréis más adelante. Viene con una peana muy chula que en este caso permite, al igual que el modelo anterior, colocarla encima de un monitor, televisión, etcétera. Pero la novedad es que esta peana incluye también un soporte abatible que nos va a permitir colocar esta Tiny 2 en el ángulo que nosotros prefiramos. Es un detalle que me ha gustado mucho, es una base metálica, va imantada y como veis se sujeta bastante bien, no vamos a correr el riesgo de que se caiga, no os preocupéis, y nos permite inclinarla hacia el punto exacto en el que queramos para tener todavía, como digo, un ángulo de visión mucho mejor. Incluye un cable USB tipo C a USB tipo C, bajo mi punto de vista un poco rígido, pero es lo que tienen estos cables de calidad. Y además una cosa muy chula es que también nos incluye un adaptador de USB tipo C a USB tipo A por si nuestro ordenador no tiene esa conexión. Una cámara que, como veréis más adelante, se ve muy bien, con un sensor de 1/1,5 pulgadas, con mucha luz, y esto nos va a permitir hacer videoconferencias y videollamadas en zonas donde la iluminación sea bastante escasa. Viene con una funda de transporte de serie, una funda rígida con los compartimentos necesarios para guardar lo que es la cámara, la base y el cable que va a permitir conectarla al ordenador, como habéis visto.
Además tiene como una especie de bolsita también de rejilla para, por ejemplo, llevar el adaptador de USB-C a USB-A o incluso algún otro adaptador o cable que necesitemos en cualquier momento. Otros modelos de cámaras que he probado de este tipo no traen esta funda y la verdad es que se agradece, porque en el caso mío la llevo normalmente en la mochila cuando voy a clase, y poderla transportar cómodamente sin miedo a que se raye lo que es la lente es algo muy importante para mí. Además, como novedad, tenemos a nuestra disposición un mando a distancia que nos va a permitir controlar la cámara, y además, como veréis más adelante, el modo láser, el modo pizarra, es una auténtica pasada, ya que se puede hacer que la cámara siga apuntando con el láser a la pizarra a un determinado esquema, y eso está bastante bien. El mando a distancia tiene un pequeño receptor USB tipo A que va a ir conectado al ordenador, ya que va a ser el software de Osbot el que se comunique directamente con la cámara, es decir, el mando no va directamente conectado a la cámara, sino que va al ordenador. Aún así, no hay ningún tipo de retardo, lag ni nada por el estilo. Bien, y ahora que ya habéis visto cuáles son sus principales especificaciones técnicas, me la voy a llevar al aula, me la voy a llevar al salón de casa y os voy a comentar cuáles son sus principales funcionalidades que la hacen una cámara muy especial, como veréis a continuación. Aprovechando el CoiBox 100 de QNAP, que es ese aparatito que veis ahí, he probado la cámara usándola directamente en la televisión, la he conectado por USB tipo A a dicho dispositivo. Como veis, reconoce el micrófono y la cámara de forma perfecta. Esto es una cosa que también vosotros podéis hacer si tenemos, por ejemplo, un media player que soporte esta conexión con esta cámara. Como veis, queda perfectamente ubicada encima de la televisión con el soporte que incluye, además con una estética muy buena, muy profesional. Me ha sorprendido bastante, y esto nos va a permitir, por ejemplo, usar nuestra televisión para hacer videollamadas con nuestros seres queridos, utilizando, por ejemplo, Skype, Zoom o la propia plataforma de videoconferencia de QNAP. Tenéis review de este dispositivo de QNAP también en el canal. Una vez que la hemos conectado a este dispositivo, ya podemos empezar su uso, y fijaos en la siguiente imagen lo bien que se ve, es decir, una resolución muy buena, una resolución en 4K, una cámara que en todo momento podemos activar el seguimiento y nos va a seguir de forma súper fluida y súper rápida, ya que es una cámara que aprovecha la inteligencia artificial para realizar todas estas labores. No solo va a seguir a personas en movimiento, sino que también podemos configurar para que siga a un determinado objeto, coche, etcétera, cosa que lo hace un dispositivo súper polivalente. Ahí tenemos una grabación realizada con lo que es la propia cámara usando el CoiBox de QNAP, y he de deciros que se ve muy bien, además en una condición de atardecer, que no hay mucha luz en el salón, y la cámara se desenvuelve sin ningún tipo de problema. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratis. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí, en la parte inferior del vídeo, y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de la Osbot Tiny 2. Vamos a ver ahora cuáles son sus principales especificaciones y características. Para ello voy a utilizar la aplicación Osbot Webcam, que la tenemos disponible tanto para Mac como para Windows, en mi caso la versión de Mac. Y fijaos, la primera cosa es la resolución. Podemos configurar la resolución desde 720p hasta 4K. Yo la voy a cambiar a 4K para que veáis la gran definición que tiene la imagen, y es una de las cosas que va a llevar a esta cámara a otro nivel si la comparamos con otros modelos que tenemos disponibles en el mercado. Ahí veis que podemos activar lo que es el seguimiento, aunque ahora un poco más adelante os hablaré de cómo funciona dicho seguimiento. Un sensor con mucha luz, un sensor muy luminoso, y un sensor que, como digo, nos va a permitir realizar videollamadas, videoconferencias o dar clases online sin necesidad de incluir iluminación adicional. Una de las características que tiene también esta cámara, aparte del seguimiento, es la gran velocidad de enfoque. Enfoca súper rápido a cualquier objeto que le pongamos delante, y es algo que ha mejorado mucho con respecto al modelo anterior. Aquí os dejo una grabación realizada con esta cámara para que comprobéis la gran calidad que tiene y lo bien que se ve la imagen. Como mi ordenador no tiene puerto USB tipo A, he utilizado un adaptador para conectar lo que es el receptor del mando a distancia, ya que me va a hacer falta para mostraros la funcionalidad tan chula de pizarra que podemos conseguir con el mismo. La primera funcionalidad que os quiero mostrar es el tema del preset. Tenemos hasta 3 posiciones que podemos fijar de forma predefinida. Nosotros
nosotros podemos colocar la imagen en 3 puntos de la instancia donde la tengamos ubicada. Por ejemplo, yo voy a fijar el primero, que es ese que veis ahí, y luego utilizando el joystick virtual, aunque también podría utilizar el mando a distancia, voy a mover la cámara, como podéis ver ahí, a otro punto de la instancia, y una vez que lo tenga, digamos, encuadrado el punto exacto que quiero mostrar en la imagen, simplemente me voy nuevamente a los presets, pulso sobre agregar en el preset 2 y ya tengo 2 puntos fijados. Voy a hacer lo mismo con el preset tercero y también voy a aprovechar en mostraros el zoom, que como podéis ver permite acercar de forma muy buena un determinado punto de la clase, en mi caso, en la que he ubicado la cámara. Una vez que, por ejemplo, tenga la pizarra que quiero enfocar con el zoom correspondiente, nuevamente me voy al preset, en este caso el tercero, y pulso sobre dicho botón. Ahora, por ejemplo, aprovechando el mando a distancia, puedo hacer clic en el botón del preset 1 y la cámara directamente se va a ir a esa posición. Pulso el preset 2 y se va a ir a la posición 2, y pulso el preset 3 y se va a la posición 3. Todo ello sin necesidad de tocar la cámara y directamente haciéndolo con el mando a distancia. Para activar el seguimiento de la cámara, simplemente con la palma de la mano hacia arriba enfocamos a la misma, se activa el seguimiento, lo vemos en la luz LED que tiene la cámara, que os comentaba anteriormente, y fijaos, nos podemos levantar y la cámara directamente nos va a seguir cuando estemos dando una clase o cuando estemos realizando una tarea que requiramos que nos siga. Va muy fluido. Y es otra de las cosas que me ha gustado mucho. El seguimiento es bastante fluido gracias a la inteligencia artificial que tiene esta cámara, y además podemos hacer que sea, por ejemplo, lo que es el seguimiento normal, es decir, que nos enfoque lo que es la cara, con movimientos muy suaves. Podemos hacer que nos enfoque también el cuerpo superior, con lo cual en este caso hace como una especie de zoom para seguirnos solamente lo que es el torso, es decir, lo que es desde la barriga hacia la cara, hacia arriba. Podemos hacer que haga un primer plano, como veréis va a hacer un zoom y nos va a acercar un poquito más a lo que es la cámara para mostrar lo que es la cabeza. Podemos hacer sin cabeza, que como podéis ver nos va a enfocar directamente al pecho. Fijaos qué maravilla, en todo momento nos detecta el cuerpo y va a enfocar directamente al pecho. Y el último es el cuerpo inferior, que también lo podemos controlar, como veis, haciendo clic en el correspondiente botón de la aplicación, y en este caso nos va a enfocar de lo que es cintura para abajo. Podemos combinar estos 4 planos para realizar videollamadas de forma muy novedosa. El mando a distancia tiene un botón que permite activar el modo pizarra, dejando dicho botón pulsado durante 2 segundos, y es que en ese caso detecta lo que es la pizarra y, como podéis ver, hace un zoom para cuadrar dicha pizarra delante de lo que es la imagen. En ese caso hemos hecho nosotros un diagrama en la pizarra, y luego con el puntero láser podemos indicar cualquiera de los elementos de dicho diagrama, y lo que va a hacer la aplicación, como veréis más adelante, es enfocar dicho diagrama. Ahí tenemos lo que es la pizarra. Nosotros con el mando a distancia vamos a activar el modo pizarra, con lo cual va a realizar un enfoque a la misma. Y si por ejemplo ahora enfocamos con el puntero láser a lo que es el ordenador, ese que he dibujado ahí, activamos nuevamente el modo pizarra y fijaos cómo va a hacer un zoom a esa parte del diagrama para en un momento dado explicarle a los alumnos algo puntual que hemos dibujado en la pizarra. Es una cosa que me ha encantado para mis clases. Una cámara que respeta totalmente nuestra privacidad cuando no la estamos utilizando, y fijaos, enfoca hacia abajo activando una cosita que se llama modo sueño. Se puede activar de forma manual, en un momento dado la ponemos hacia arriba y ya la tendríamos disponible para usarse. Ahí veis el detalle de la luz LED. Además, una cosa muy chula es que el modo sueño lo podemos personalizar con imágenes y vídeos, de forma que si por ejemplo en un momento dado desactivamos la cámara y estamos en una reunión, podemos, en lugar de mostrar esa pantalla negra que veis ahí, podemos personalizarla, la imagen que queremos que vea nuestro público, en este caso con imágenes predefinidas de Osbot, como por ejemplo esa que veis ahí, o incluso con un vídeo predefinido de Osbot, o bien subiendo nuestras propias imágenes y vídeos, dando así un toque de personalización muy chulo. Luego también tendremos el control por voz, que nos va a permitir hablarle a la cámara, eso sí, en inglés, para por ejemplo hacer que se duerma o hacer que se despierte en un momento determinado usando únicamente la voz. Podemos hacer que nos siga, es decir, una cosa que está muy chula, pero eso sí, como digo, en inglés. Y ya por último quiero mostraros el control por gestos, cosa que es una auténtica pasada, y es que nosotros vamos a controlar lo que es la cámara con nuestras manos.
Ya habéis visto que con la palma de la mano extendida activamos el seguimiento, pero por ejemplo si hacemos una forma de L con nuestra mano, como veis ahí, va a activar lo que es el zoom, nos va a hacer un zoom normal y si volvemos otra vez a poner la L, va a hacer un zoom out de forma súper rápida. Pero luego hay otra cosa muy chula y es eso que veis ahí, es decir, con dos L podemos hacer un zoom in o un zoom out, fijaos, como si fuera una foto de nuestro teléfono móvil, como si estuviéramos pellizcando la pantalla, y esto es un detalle que posiblemente sea el que más me ha gustado de la cámara, es decir, un detalle que hace que esta cámara esté a otro nivel comparado con modelos existentes en el mercado del mismo tipo. Bueno, ¿qué ha parecido esta Osbot Tiny 2? Un producto que está muy bien en lo que a funcionalidad se refiere, un producto que me ha sorprendido mucho porque han reducido el tamaño con respecto al modelo anterior y eso me gusta bastante, y un producto con una calidad de imagen espectacular, una calidad de imagen en 4K que como ya habéis visto se ve muy bien, y sobre todo un producto con unas funcionalidades espectaculares, sobre todo en mi caso como docente, la de poder enfocar en la pizarra con el mando que viene incluido, hacer una marca y que sea la propia cámara la que vaya directamente a esa marca que hemos hecho, para que por ejemplo el alumnado tenga el foco de atención en un esquema, diagrama, etc. Por supuesto la inteligencia artificial que funciona muy bien, el traqueo es impresionante, es decir, un dispositivo que merece mucho la pena, sobre todo si somos docentes o si somos a nivel pro y queremos por ejemplo dar videoconferencias y hacer cursos de forma totalmente novedosa. Os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de una Osbot Tiny 2, pero aún así si tenéis dudas, sugerencias, preguntas o lo que queráis, me lo podéis escribir en los comentarios de este vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.